Hola amigos de YouTube. Bueno, en este video junto a mis compañeros Mendoza Reyes, Carlos Mauricio, Michelle González, Adalid Lucas y mi persona Oliver Don Alessandro vamos a estar resolviendo los problemas impares del tema de análisis de sistemas LTI discretos con la transformada Z. Vamos a empezar con el problema 3.1 que nos dice grafique las siguientes funciones e indique cualitativamente qué regiones de convergencia tiene su transformada Z. Iniciamos con la primera, que es x de n igual a seno de wn por u de n. Bueno, en esta función dada, esta parte de esta función es la función seno, ¿no? Que es una función periódica, y esta parte es la escalón unitario, la función escalón unitario, y bueno, que es 0 para n menor a 0 y 1 para n mayor o igual a 0. Entonces esta función representa una señal senoidal que comienza en n igual a 0 y continúa definidamente para n mayor a 0. Bueno, vamos a hallar su transformada Z y la región de convergencia. Bueno, para determinar la transformada Z, vamos a considerar que x de z es igual a la transformada Z de esta función. Bueno, usando la propiedad de la linealidad de la transformada Z y el hecho de que la transformada Z de seno de wn por u de n puede derivarse de la expresión de una exponencial compleja, ¿no? De esta manera. Y bueno, entonces aplicando la transformada Z a cada término tendremos esta nueva ecuación, esta nueva función. Y entonces, bueno, aquí se está aplicando la transformada Z, ¿no? A cada término. Entonces las transformadas Z de las exponenciales complejas son de esta manera para cada término. Y entonces, sustituyendo en la fórmula de x de z, nos daría este resultado, lo cual nos dice que la región de convergencia para cada término individual en la transformada z, las exponenciales complejas, es el valor absoluto de z mayor a 1. O sea, esta parte es un 2, ¿no? Entonces es mayor a 1. Entonces, ya que necesitamos que el denominador no se haga 0 y la serie converja absolutamente fuera de este círculo en el plano z. Y bueno, vamos a verlo por MATLAB. Bueno, ya estamos en MATLAB. Vamos a definir la frecuencia angular, omega 0.5. Definimos la función de n igual 0 a 20 rango. Luego x seno de, la ecuación, ¿no? Por n mayor o igual a 0. Luego calculamos lo que es la transformada z. Ponemos el numerador, el denominador, y obtenemos en esta parte los polos y ceros. Y bueno, aquí graficamos, ¿no? Graficamos la región de convergencia junto a los polos y ceros, y en esta parte graficamos la señal de entrada. Hacemos correr el programa y tendríamos este resultado. Bueno, esta era nuestra señal de entrada, ¿no? El seno, y esta sería nuestra transformada Z junto a la región de convergencia, y aquí están nuestros polos. Y bueno, vamos a continuar con el segundo ejemplo. Bueno, nuestra función dada es esta función, ¿no? Donde u de n es la función escalón unitario,
Bueno, esta función es útil para modelar, ¿no?, una señal que comienza en n igual a menos 4 y termina en n igual a 1, donde u de n más 4 se hace 1 para n mayor o igual a menos 4 y sigue siendo 1 para todos los valores mayores, y el u de n menos 2 se hace 1 para n mayor o igual a 2. Bueno, entonces la combinación de estos dos términos es 1, ¿no?, en el rango de menos 4 menor o igual a n menor a 2 y 0 en otros lugares. Bueno, la transformada z y bueno, aquí vamos a encontrar, ¿no?, la transformada z y su región de convergencia. Entonces vamos a llevar a la transformada z, x de z igual a transformada z de esta función. Bueno, pues vamos a calcular por partes, ¿no?, individualmente. Para esta parte u de n más 4 vamos a tener lo siguiente: z a la menos 4 por la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito por z a la menos n, el cual nos daría un resultado que es esto. Y bueno, haciendo matemática tendríamos este resultado, que es z a la menos 4 sobre 1 menos z a la menos 1. De la misma manera para el segundo término, solo con exponente menos 2 sería, ¿no?, la diferencia, y tendríamos el mismo denominador y solo varía el exponente. Entonces en esta parte lo único que vamos a hacer es restar. Bueno, tiene denominadores iguales y lo que hacemos es restar o sumar los numeradores y tendríamos este resultado. Entonces la región de convergencia para esta expresión es donde ambas series geométricas son convergentes, ¿no? Podemos notar que ambas fracciones tienen el mismo denominador, que es 1 menos z a la menos 1. Bueno, que convergen, ¿no?, si el valor absoluto de z es mayor a 1. Por lo tanto, la región de convergencia es el valor absoluto de z mayor a 1. Bueno, aquí tenemos el programa para MATLAB, que en esta parte está, bueno, definimos, ¿no?, el vector del tiempo. Bueno, ponemos un rango, ¿no?, que va a cubrir más allá de los límites de la función. Definimos la función x de n. Bueno, vamos a crear la figura. Bueno, y en esta parte visualizamos la región de convergencia. Y luego dibujamos el círculo unitario. Y la configuración del gráfico sería esto, ¿no? Ponemos el título en el eje X, todo eso. Y bueno, ejecutando el programa, lo que nos dio el resultado son estas gráficas, lo que es la señal de entrada y la región de convergencia. Bueno, aquí tenemos el tercer ejemplo. Bueno, donde la función que nos da es esta, que es x de n igual a u de menos n menos 2. Bueno, también utiliza, ¿no?, la función escalón unitario. Y bueno, esta versión de la función escalón está desplazada, ¿no?, y también reflejada. U de menos n menos 2 es 1 cuando menos n menos 2 es mayor o igual a 0, lo que se simplifica a n menor o igual a menos 2. Esto indica que x de n es 1 para n igual a menos 2, menos 3, menos 4 y bueno, 0 para n mayor a menos 2. Y bueno, vamos a hallar lo que es la transformada z y su región de convergencia. Bueno, para encontrar la transformada z de esta función, vamos a considerar, bueno, lo que hemos estado haciendo anteriormente, ¿no? Bueno, en esta parte, bueno,
la sumatoria no va a ser de hasta infinito, sino de n igual a menos infinito hasta menos 2 por z a la menos n. Bueno, reorganizando, ¿no?, la suma para comenzar desde n igual a 0, para facilitar el cálculo hacemos m igual a menos n, y luego, bueno, en m va a tener valores 2, 3, 4 y puede ser otros también, ¿no? Entonces aquí x de z igual a la sumatoria de m igual a 2 hasta infinito por z elevado a m. Entonces la serie es una serie geométrica que inicia desde z al cuadrado hasta, bueno, zn, ¿no? Entonces, bueno, usando la fórmula de la suma de una serie geométrica infinita, donde el módulo de z, bueno, el valor absoluto de z sea menor a 1, entonces x de z es igual a z al cuadrado por 1 sobre 1 menos z. Tenemos este resultado, entonces, para lo cual la región de convergencia para esta serie geométrica es el valor absoluto de z menor a 1, porque solo en este caso la serie converge. Y aquí tenemos el programa, que ejecutándolo tendríamos estos resultados. Bueno, estas gráficas, ¿no?, que es la señal de entrada y la región de convergencia. Y aquí tenemos el cuarto ejemplo. Bueno, aquí la función que nos dan es esta función. Entonces asumimos, ¿no?, que u sub r de n representa un pulso rectangular unitario, que es 1, entonces de n igual a 0 hasta n igual a r menos 1, y 0 en otro caso si suponemos que r es suficientemente grande para que el pulso cubra los rangos de interés. Entonces u sub r de n actúa como un escalón unitario, ¿no?, dentro del rango de n. Bueno, dicho esto, si r es suficientemente grande, al menos mayor que 10, entonces podemos asumir que u sub r de n es igual a u de n, y entonces u sub r de n menos 5 es igual a 1 u de n menos 5, de la misma manera para este término. Entonces la función se convierte en x de n igual a u de n menos 2u de n menos 5 más u de n menos 10. Bueno, esta función representa, ¿no?, que es una señal que es de 1, es 1 de n igual a 0 a n igual a 4, luego menos 1 de n igual a 5 a n igual a 9, y finalmente vuelve a 1 en n igual a 10. Bueno, y luego ahora hallamos lo que es la transformada z y su región de convergencia, de la misma manera que en los anteriores ejercicios hacemos. Y bueno, en este caso vamos a hacerlo para cada término. Y sustituyendo, ¿no?, a esta fórmula, tendríamos un resultado de 1 sobre 1 menos z elevado a la menos 1 para este término. Y su región de convergencia sería mayor a 1. Para el segundo término, z elevado a menos 5 sobre 1 menos z elevado a menos 1, y su región de convergencia también es mayor a 1. Y para el tercer término, de igual manera, es lo mismo. Y bueno, combinando todo esto, los tres términos, ¿no?, suma, resta, tendríamos este nuevo resultado.
donde la región de convergencia para cada término es mayor a 1, ¿no? Y entonces la región de convergencia combinada también es mayor a 1. Entonces tenemos este código preparado ya. Y es casi lo mismo que las anteriores, ¿no? Y ejecutándolo tenemos estas gráficas, que es de la señal de entrada y la región de convergencia. Y bueno, tenemos el quinto ejemplo, donde la función que nos dan es esta función, que es x de n igual a menos 1 medio elevado a menos el valor absoluto de n. Y bueno, esto puede ser reescrito de esta manera, ¿no? Donde la función incluye términos alternados de signo debido a la potencia de menos 1 elevado al valor absoluto de n. Bueno, en esta expresión, ¿no? Y la magnitud de cada término incrementa exponencialmente con el valor absoluto de n. Bueno, aquí la transformada z y la región de convergencia igual lo hallamos de la misma manera con la misma fórmula que anteriormente habíamos hecho. Y bueno, vamos a desglosarlo, ¿no? La sumatoria en dos partes, una para n mayor o igual a 0 y la otra para n menor a 0. Entonces vamos a tener x de z igual a la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de menos 2 elevado a n por z a la menos n. Y aquí de la misma manera, sumatoria que va desde n igual a menos infinito hasta menos 1 de menos 2 elevado a menos n por z a la menos n. Entonces, reescribiendo los índices y términos de la segunda sumatoria, tendríamos estos resultados. ¿No? Este segundo resultado. Y bueno, y podemos ver que ambas sumatorias son series geométricas y por lo tanto, usando la fórmula para la suma de una serie geométrica, x de z sería ahora de esta manera. Este sería el nuevo resultado. Para que estas series converjan, necesitamos que el valor absoluto de menos 2 por z a la menos 1, esta parte, sea menor a 1 y esta parte igual sea menor a 1. Entonces esto implica que el valor absoluto de z es mayor a 2 en esta parte y aquí es menor a 1 medio. Entonces, viendo esto, dado que no existe ¿no? Un rango de z que cumpla simultáneamente ambas condiciones, la transformada z de xn. Entonces esto no converge en ningún punto del plano z, ¿no? Entonces tenemos aquí un código simple y ejecutándolo solo tendríamos esto, porque como no convergen no hicimos la región de convergencia. Y bueno, tenemos el último ejemplo, que es, bueno, esta función, ¿no? Bueno, donde u de n más 5 es igual a 1 cuando n es mayor o igual a menos 5. Y para esta parte, que es u de n menos 5, es igual a 1 cuando menos n es mayor o igual a menos 5. O n menor o igual a menos 5. Perdón, n menor o igual a 5. Y bueno, combinando estas dos condiciones, x de n será 1 únicamente cuando, bueno, para menos 5 menor o igual a n, que también va a ser menor o igual a 5, y será 0 en otros casos. Y bueno, en esta parte, bueno, hallamos la transformada z y la región de convergencia.
La transformada z de x de n se calcula sumando los valores de xn multiplicados por z a la menos n desde n igual a menos 5 hasta n igual a 5. Teniendo x de z igual a la sumatoria de n igual a menos 5 hasta 5 de z a la menos n. Entonces esta suma se puede simplificar utilizando la fórmula para la suma de una serie geométrica finita. X de z igual a z a la quinta, z a la cuarta, más z al cubo, más z al cuadrado, más z a la 1, y así sucesivamente, ¿no? De la misma manera aquí, no aquí. Ya se está intercalando z a la quinta más z a la menos 5 más z a la cuarta, y aquí la parte negativa. Bueno, se está sumando, ¿no? Esto con esto, así sucesivamente, todo, ¿no? En sí. Y bueno, esta serie es absolutamente convergente para todos los valores de z, excepto en z igual a 0, donde no está definida. Por lo tanto, la región de convergencia es z diferente de 0, y es decir, toda la región excepto en z igual a 0. Aquí tenemos el programa para MATLAB, y ejecutándolo tendríamos estas gráficas: la señal de entrada y la región de convergencia. Continuando con los ejercicios, ahora vamos a hacer el siguiente, que dice encontrar las transformadas z de x de n es igual a u de n-2 sobre 4 elevado a n. Entonces, lo primero que vamos a hacer es escribir lo que es la función x de n que vamos a transformar. En este caso vamos a hacer un pequeño cambio, que es reescribir esta ecuación. Se va a hacer de la siguiente manera. Esta función, perdón, x de n es igual a 1 medio todo esto elevado a n de u de n a la menos 2. Entonces, una vez reescrito de esta manera, ahora vamos a tener en claro aquí anotado que la definición de lo que es nuestra transformada z, que sabemos que la transformada z de una x de n es igual a la x de z, que esto es igual a la sumatoria de cuando n va de menos infinito a infinito de x de n por z de n. Lo que vamos a hacer ahora es reemplazar nuestra x de n, que aquí la tenemos, en esta sumatoria. Entonces tendríamos lo siguiente: cuando nuestra sumatoria va de n igual a menos infinito, 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 de un cuarto de n, de u de n menos 2z a la menos n. Bien, ahora aquí sabemos que nuestra señal, nuestra u está desplazada hacia 2. Entonces, lo que vamos a hacer es anotar el desplazamiento al cual está yendo. Es decir, que nuestra sumatoria va a ir cuando n sea igual a 2 a infinito, de un cuarto de nz a la menos n. Para poder, lo que nosotros queremos es que esto se parezca a una serie geométrica. Entonces, lo primero que vamos a hacer para que se parezca a una serie geométrica es esta n volverla a 0. ¿Cómo vamos a hacer esto? Es con un simple cambio de variable. En este caso, vamos a decir que m va a ser igual a n menos 2. Reemplazando, vamos a tener que n va a ser, bueno, haciendo cambios de miembros a miembros, vamos a tener que n es igual a m más 2. Entonces, este m más 2 lo vamos a reemplazar acá, es decir, que n igual a 2. Entonces, haciendo ese reemplazo, vamos a tener que m más 2 es igual a 2. El más 2 va a pasar a menos 2, y vamos a tener que m va a ser igual a 0. Entonces, al ser este m igual a 0, se va a reemplazar aquí. Y no solo eso se va a reemplazar, sino estos n's, como sabemos que n va a ser igual a más 2, se va a reemplazar. Entonces, tendríamos lo siguiente: nuestra sumatoria cuando m es igual a 0, cuando va de 0 a infinito, de un cuarto de m más 2, recordemos que este n va a ser igual a m más 2 de z menos m más 2.
Ahora, separando los miembros y demás, tendríamos lo siguiente. Tendríamos un cuarto de m de 1 de 4 elevado a 2 de z a la menos de z a la menos m de z a la menos 2. Ahora lo que vamos a hacer es separar los miembros, separar miembros. ¿A qué me refiero? Que los vamos a separar de esta manera. De un lado vamos a tener lo que es ya lo que no depende de m, y aquí en la sumatoria obviamente lo que depende de m. Entonces tendríamos un cuarto elevado al cuadrado de z menos 2 de cuando m va de 0 a infinito, de un cuarto de m z menos m. Esto lo vamos a agrupar. Una vez agrupado, quedaría de esta manera, es decir, que nuestra sumatoria de m igual a 0 e infinito es igual a un cuarto de z a la menos 1, todo esto elevado a m. Como mencioné anteriormente, esto lo queremos llevar a una serie geométrica, es decir, a la siguiente serie geométrica. Vamos a decir que cuando n sea igual a 0, de ser infinito, de r elevado a n, va a ser igual a 1 sobre 1 menos r, siempre y cuando el módulo de r sea menor a 1. Ahora, haciendo ese cambio, tendríamos que nuestro módulo, en este caso lo voy a anotar como 1 de 4 sobre z, menor a 1. Entonces, nuestra transformada z quedaría de esta manera. Es decir, la transformada z de la función que queríamos hallar anteriormente es x de z va a ser igual a un cuarto elevado al cuadrado de z a la menos 2 de 1 sobre 1 más 1 sobre 4z. Ahora, lo que igual el ejercicio nos pide es sacar el lugar en la región de convergencia. Entonces, para que esta serie geométrica converja, necesitamos el valor absoluto del término común que sea menor a 1, es decir, este valor de acá. Lo único que hacemos es despejar z, y entonces esta serie geométrica, bueno, la región de convergencia de esta serie, para que esta serie converja, va a ser igual a z mayor a un cuarto. Ahora vamos a pasar al código en MATLAB. Continuando con el código en MATLAB, aquí lo que vamos a hacer es primero definir nuestra función, es decir, nuestro un cuarto de n de u de n menos 2. Vamos a calcular la transformada z y determinar lo que es la región de convergencia, es decir, vamos a determinar la región de convergencia z mayor a un cuarto, que es lo que hemos determinado anteriormente. Una vez hecho eso, vamos a graficar la señal x de n en el plano x de n, y finalmente vamos a graficar lo que es la región de convergencia en el plano z. Entonces, corriendo el código, lo que nos va a mostrar son las siguientes gráficas. La primera, que es nuestra señal x de n, nuestra señal discreta, que se vería más o menos de esta manera, y finalmente lo que es la región de convergencia en el plano z, y lo que nos muestra es que aquí el círculo rojo es la frontera, y bueno, lo demás es la región de convergencia. Hola. Bueno, ahora en este video vamos a resolver lo que es el problema 3.5, que nos dice encuentre la transformada z de estas funciones, y también nos pide indicar los polos y ceros y la región de convergencia. Bueno, nuestra señal dada es esta, ¿no? Lo que está aquí. Bueno, hallamos, ¿no?, la transformada z. Bueno, la transformada z unilateral, ya que x de n es igual a 0 para n mayor a 0, y se define de esta manera: x de z igual a la sumatoria de n igual a menos infinito hasta 0 de x de n por z a la menos n. Y sustituyendo esta función en esta fórmula, tendríamos esta parte. Y bueno, usando, ¿no?, la identidad del coseno de theta, que es igual a elevado a j por theta más elevado a j por
y OJ por tita también, sobre todo eso sobre 2. Entonces aquí aplicamos en cada uno todo eso y bueno, y podemos ver que estas dos son sumas geométricas y se simplifican de esta manera. Bueno, sumándolo todos los dos podemos simplificarlo de esta manera, ¿no? Bueno, casi no se nota mucho, pero ese sería el resultado. Y bueno, hallamos los polos y ceros. Y bueno, la región de convergencia, ¿no? Los polos se encuentran cuando los denominadores se igualan a 0, ¿no? Aquí tenemos un término. Bueno, ese término y este término vamos a igualar a 0. Aquí es el primer término y aquí el segundo término, igualando a 0. Y esto nos da los valores de z de... Aquí tenemos un valor de z que es igual a 1 medio por Euler elevado a i por pi cuartos. Y aquí de la misma manera, solo que en esta parte es negativo, ¿no? Entonces la región de convergencia es dado por la región donde las sumas geométricas convergen. Entonces el valor absoluto de z es mayor a 1 medio. Entonces los ceros no son inmediatamente evidentes desde la simplificación de la sumatoria, a menudo para las señales causales, donde n es mayor o igual a 0. Y los ceros son menos evidentes sin análisis adicional. Bueno, el mismo ejemplo vamos a resolverlo aquí en MATLAB, donde vamos a definir la señal x de n. Definimos el rango de valores de n para graficar, ¿no? Luego graficamos lo que es la señal x de n. Luego la definición simbólica de x de n está aquí. La suma para n menor o igual a 0, ¿no? Donde definimos los polos y finalmente, bueno, en esta parte graficamos los polos y región de convergencia en gráficos separados, ¿no? Aquí dibujamos el círculo unitario. Aquí graficamos los polos y aquí estamos etiquetando, ¿no? Los polos con sus coordenadas y aquí igual configuramos el gráfico y bueno, vamos a ejecutar el programa. Y bueno, tendríamos, ¿no?, este resultado. Bueno, aquí tenemos lo que es la señal de entrada, ¿no? Y aquí tenemos la región de convergencia junto a sus polos. Y eso sería. Y bueno, vamos a continuar con el problema 3.7. Nos dice si x de n es absolutamente sumable y tiene transformada z racional con un polo de un medio. Bueno, con un polo en un medio, entonces podría xn ser una señal finita, una señal izquierda, una señal derecha o una señal bilateral. Bueno, analizando el problema, la transformada z de una señal xn se definiría, ¿no?, de esta manera, que es la fórmula general. Y bueno, nos dice, ¿no?, que xn es absolutamente sumable, lo que implica que la región de convergencia incluye el círculo unitario, ¿no? Y entonces tendríamos esto. Bueno, la sumatoria que va desde n igual a menos infinito hasta infinito del valor absoluto de x de n, que va a ser menor a infinito. Entonces, bueno, además de eso el sistema nos dice que tiene un polo en z igual a 1 medio. Entonces la ubicación del polo incluye que en la región de convergencia y en la naturaleza de x de n. Bueno, entonces
Si una xn, si x de n es una señal finita, su transformada z sería un polinomio en z elevado a la menos 1. Bueno, sería sin polos, como se menciona que hay un polo xn, no puede ser finita. Bueno, para el segundo caso, si xn es una señal izquierda definida para n menor o igual a 0, la región de convergencia debe extenderse hacia el exterior del polo más alejado, es decir, que la región de convergencia debería ser mayor a un medio. Sin embargo, para ser absolutamente sumable, la región de convergencia debe incluir que z, el valor absoluto de z es igual a 1, lo cual no es posible en este caso. Y bueno, para el tercer caso, si x de n es una señal derecha definida para n mayor o igual a 0, entonces la región de convergencia ha de ser mayor a un medio, dado que el círculo unitario está dentro de la región de convergencia. La serie de la transformada z si converge, entonces por lo que x de n puede ser absolutamente sumable. Si x de n es bilateral, su región de convergencia debe contener el círculo unitario y debe incluir que z debe ser mayor a un medio y también debe ser menor a un medio. Bueno, simultáneamente, ¿no? Lo cual solo es posible si la región de convergencia es todo el plano z, excepto el punto z igual a un medio. Esto solo ocurre para señales que no decaen en ambas direcciones, lo que haría que la serie no sea absolutamente sumable. Entonces, la única opción posible es que xn sea una señal derecha, entonces sería esta opción, ¿no? Bueno, aquí tenemos el código para el ejemplo, que es, bueno, cortito, ¿no? Solo se define la secuencia geométrica con el polo 1 medio, el dominio discreto y la señal causal, ¿no? Calculamos su transformada z y, bueno, lo visualizamos, ¿no? Y mostramos la transformada z en la gráfica. Entonces, lo vamos a ejecutar. Bueno, aquí tenemos lo que es la gráfica. Bueno, la señal con el polo 1 medio, ¿no? Eso sería la gráfica. Bueno, continuando con los problemas, tenemos el problema 3.9, donde nos pide encontrar todas las señales discretas x de n mostradas en la tabla 3.2, la transformada z correspondiente utilizando la definición. Y pues bueno, tenemos la definición de la transformada z. La transformada z de una señal x de n se define como x de z es igual a n menos infinito que tiende a infinito con la sumatoria de x de n por z elevado a la menos n. Explicación de cada símbolo. X de n es la señal en el dominio del tiempo discreto. El índice n representa instantes de tiempo enteros. Por ejemplo, n es igual a 0, más menos 1, etc. Z es una variable compleja que se utiliza en la transformada z. Generalmente se representa en forma polar, como z es igual a r por Euler elevado a j w, donde r es el módulo y w es el ángulo o frecuencia angular. Esta representación permite relacionar la variable z con la respuesta en frecuencia del sistema. Z elevado a la menos n es z elevado a la potencia negativa de n. Esto significa que para cada valor n multiplicamos x de n por el término de z elevado a la menos n. La potencia negativa implica una inversión en el papel del retardo o avance en la señal. Por ejemplo, si n es igual a 2, se tiene z elevado a la menos 2. La sumatoria, que tiene infinito.
de n menos infinito y tiende a infinito. Se suma sobre todos los valores enteros de n para los cuales la señal x de n es distinta de cero o tiene contribución. En muchas señales físicas o de sistemas causales, la señal es cero para n menor a cero o tiene soporte limitado, lo que simplifica la suma. Bueno, vamos con el primer ejemplo. Tenemos la señal de x de n, que es igual a lambda de n, donde la función, perdón, delta de Kronecker, donde la función delta de Kronecker de n se define como delta de Kronecker de n es igual a 1 si n es igual a 0 o 0 si n no es igual a 0. Cálculo paso a paso. Sustitución en la definición. X de z es igual a n es igual a menos infinito que tiende a infinito de la sumatoria de la función delta de Kronecker de n por z elevado a la menos n. Aplicación de la propiedad delta de Kronecker. Dado que delta de n es 0 en todos los n excepto en n igual a 0, la suma se reduce a un único término. X de z es igual a delta de Kronecker de 0 por z elevado a 0. Evaluación de delta de Kronecker de 0 y z elevado a 0. Sabemos que delta de Kronecker de 0 es igual a 1 y cualquier número elevado a la 0 es 1, es decir, z a la 0 es igual a 1, por lo tanto, x de z es igual a 1. El ejemplo 2, escalón unitario. Tenemos la señal x de n que es igual a u de n, donde la función escalón unitario u de n se define como la función escalón unitario es igual a 1, donde n es mayor o igual a 0, o 0, donde n es menor a 0. Cálculo paso a paso. Tenemos la sustitución en la definición como u de n es igual a 0. Para n menor a 0, la suma se realiza únicamente para n mayor o igual a 0. Tenemos x de z, donde tenemos que n es igual a 0, que tiende a infinito. La sumatoria de u de n por z elevado a menos n, donde tenemos la sumatoria de n igual a 0, que tiende a infinito, de z elevado a la menos n. Reconocimiento de la serie geométrica. La suma que aparece es n igual a 0 que tiene infinito, entre paréntesis z menos 1 elevado a n. Esta sumatoria, que es una serie geométrica de la razón r, que es igual a z elevado a la menos 1. Tenemos la fórmula de la serie geométrica. Se sabe que para r menor a 1 tenemos la siguiente fórmula. Y sustituyendo esta r igual a z elevado a la menos 1, como pueden ver, ya tenemos esta fórmula. Esto valida siempre que z sea elevado a menos 1, donde sea menor a 1, lo que equivale a z, módulo de z mayor a 1. Tenemos una forma alternativa multiplicando un numerador y denominador por z para expresar la función en términos de potencias positivas. Multiplicamos, ¿no?, el numerador y denominador por z. Y nos quedaría menos 1. Interpretación. La transformada del escalón unitario muestra un polo en z igual a 1 y la condición de convergencia es de z mayor a 1. Esto significa que la serie de convergencia, la suma es finita, que la serie converge siempre que la magnitud de z sea mayor que 1. Ejemplo 3. Tenemos x de z que es igual a elevado a n por u de n, donde a es una constante real o compleja y u de n asegura que la señal se toma para n mayor o igual a 0. Cálculo paso a paso. Sustitución en la definición. Al considerar que u de n limita la suma a n mayor a o igual a 0, tenemos la siguiente expresión, tenemos la siguiente fórmula, y factorizando de la suma se puede escribir la suma como
reemplazando, ¿no? Aquí tenemos x de z es igual a n igual a 0 que tiene infinito, donde la sumatoria de a por z elevado a la menos 1 entre paréntesis por n. Aplicando la serie geométrica, usando la fórmula de la serie geométrica, la suma converge si a por z elevado a la menos 1 es menor a 1, o sea, z es mayor a a. Entonces, aquí tenemos la siguiente expresión que nos resultaría de esta fórmula de la serie geométrica. Tenemos otra fórmula alternativa, como ya hemos aplicado en el anterior ejemplo, multiplicamos numerador y denominador por z para obtener esta siguiente expresión. La transformada z para x de n es igual a n por u de n tiene un único polo en z, que es igual a la condición de convergencia es de z mayor a, lo que asegura que la serie geométrica se sume correctamente. Continuando, aquí vamos a realizar lo que es el problema 3.11, que nos dice: encuentra las funciones en tiempo discreto equivalente a la transformada z indicadas en la tabla 3.2 utilizando la definición integral de la transformada inversa. En este caso vamos a escoger un ejemplo para realizar y entender cómo podríamos sacar lo que es la transformada inversa con la definición integral. En este caso vamos a escoger la de nuestro UDN, nuestra entrada escalón unitario. En este caso, que sabemos que su transformada z es 1 sobre 1 menos z a la menos 1, bueno, y cuando es su región geométrica z es mayor a 1. Entonces, sabemos que la definición integral de una x de n es igual, bueno, de la transformada inversa, perdón, es igual a 1 sobre 2 pi j de integral cerrada en un contorno de x de z n menos 1 diferencial de z. ¿Cómo vamos a calcular esto? Esto se hace con criterios de lo que es variable compleja. En este caso, lo primero que vamos a hacer es acomodar nuestra función a términos de z. ¿A qué me refiero con eso? En este caso, nuestra eh, función, en este caso x de z, está en z menos 1 y lo que nosotros queremos es volverlo a z. Entonces lo único que hacemos es reescribir lo que es nuestra ecuación y despejando nos quedaría que nuestra x de z es z sobre z menos 1. Entonces esto lo sustituimos en nuestra integral, que aquí ya sabemos que nuestra integral es 1 sobre 2 pi j de la integral cerrada de x de z, z elevado a la n menos 1, reemplazamos en esta integral y tendríamos que x de n es igual a 1 sobre 2 pi j de la integral de c sobre de z sobre z menos 1, z elevado a la n menos 1, diferencial de z. Ahora bien, aquí lo que vamos a hacer es identificar las singularidades y contornos de contornos de integración, ya que al referirse a una integral cerrada y de contorno, lo que necesitamos saber es dónde ésta se va a encontrar. Aquí pues, sabemos que el polo de esta función va a ser z igual a 1, ya que, bueno, nuestro denominador z igual a 1 se anula en ese punto. Y bueno, y dado que es la región de convergencia es z mayor a 1, de contorno de esta integración va a ser z igual a 1. Esto es lo que nos va a permitir utilizar el teorema de residuos. Aquí primero lo que vamos a hacer es calcular los residuos. Sabemos que para aplicar el teorema de residuos necesitamos una función una f de z. En este caso nuestra función f de z la vamos a nombrar z elevado a n sobre z menos 1, de tal manera que z es igual a 1 en su forma general de ese polo z igual a a. Entonces el teorema de residuos nos dice que el residuo va a ser igual al límite cuando z tienda a de z menos a de una función de z. Entonces vamos a sustituir diciendo que en este caso nuestra a va a ser igual a 1, entonces el residuo va a ser igual al límite cuando z tienda a 1 de z menos 1 de z elevado a n sobre z menos 1, y esto va a terminar siendo
reemplazando los límites igual a 1. Entonces, aplicando el teorema de residuos, sabemos que según el teorema de Cauchy, o bien lo del la integral, el teorema de residuos, nuestra integral cerrada de contorno de una función de z diferencial de z va a ser igual a 2πj de la sumatoria de los residuos. En este caso, el residuo que vamos a tener es... el residuo que tenemos es solo 1, entonces vamos a, reemplazando en la ecuación y demás, vamos a tener que nuestra integral, aquí podemos ver que aquí reemplazando esta parte, esta integral, en realidad, y como ya tenemos 1 sobre 2πj, va a quedar como x de n es igual a 1 sobre 2πj por 2πj por 1, que es el residuo. Esto simplificando y demás va a quedar igual a 1, por lo que para una n mayor igual a 0 va a ser igual a 1, y para un n mayor igual a 0 esta integral es 0. Entonces, por lo tanto, podemos decir que esta x de n va a ser igual a la función escalón unitario. Y así podremos realizar con las demás funciones, las demás partes de la tabla, pero como ejemplo para el ejercicio he agarrado lo que es la función unitaria. Bueno, tenemos el problema 3.13 que nos indica encuentre por división polinomial la transformada z inversa de x de z es igual a 1 más z elevado a menos 1 sobre 1 más 1/3 de z elevado a la menos 1. Para ROC igual a z mayor a 1/3 y para ROC de z menor a 1/3. Bueno, tenemos la transformada z planteada, donde x de z es la función variable compleja de z, que representa la transformada z de una señal discreta de x de n, donde z elevado a menos 1 representa un retardo de una muestra en el dominio discreto, donde ROC es la región de convergencia, conjunto de valores de z para los cuales la suma o la serie que define x de z converge. En este ejercicio se indica que dependiendo de la ROC, la secuencia puede ser causal o anticausal. En este caso, causal n mayor o igual a 0 o anticausal n menor a 0. Y bueno, para obtener las potencias de z elevado a menos 1, expansiones serie, debemos que nos permita identificar los coeficientes de x de z, suponiendo que la ROC para una secuencia causal, es decir, de z mayor a 1/3, se procede de la siguiente manera. Reescribimos x de z en forma adecuada, donde tenemos en el numerador y en el denominador. Y ahora la expansión de la parte del denominador para z elevado a 1 menor a 3, lo que equivale a z mayor a 1/3, se puede escribir de esta forma, donde ya hemos visto estas fórmulas, esta sumatoria donde tenemos n es igual a 0, que tiende a infinito, de la sumatoria de menos 1/3 por z elevado a menos 1, entre paréntesis elevado a n, donde es igual a 1 menos 1/3 z elevado a menos 1 más 1/9 z elevado a menos 2 menos 1 sobre 27avos z elevado a menos 3. Multiplicación por el numerador. Multiplicamos esta serie por 1 más z elevado a menos 1. Y empezamos a multiplicar esta serie. Lo cual, realizando el producto, nos da estos resultados. De z elevado a 0, que es igual a 1. Z elevado a menos 1 nos da este producto. Z elevado a la menos 2, haciendo las diferentes operaciones, nos da este valor. Donde z elevado a menos 3, haciendo las respectivas operaciones, nos da este valor. Y así la serie queda de esta forma, como se puede apreciar. Ahora, obtención de x de n. Recordando que la transformada z es igual a x
de z es igual a n igual menos infinito, que tiene infinito, la sumatoria de x de n por z elevado a menos n, se concluye que la región de convergencia es mayor a 1/3. Y aquí tenemos los diferentes valores de la sección causal, que ya la sacamos de la serie, ¿no? Y es decir que x de n es igual a 1 cuando n es igual a 0 y 2/3 por, entre paréntesis, menos 1/3 elevado a n menos 1 cuando n es mayor o igual a 1. Lo que se puede notar al observador la razón de alternar el signo y decrece geométricamente. Si en cambio se utiliza la región de convergencia z menor a 1/3, la serie se obtiene en potencias positivas de z y la secuencia resultante es anticausal, definida para n menor a 0. Aquí se ha asumido la causalidad. Y bueno, tenemos el problema 3.15, donde nos pide encontrar la transformada z inversa de x de z es igual a 1 sobre 256 avos entre comillas de 256 menos z elevado a la menos 8 sobre 1 menos 1/2 por z elevado a menos 1. Su región de convergencia es z mayor a 0. Bueno, en este caso tenemos la transformada z y tenemos el factor de escala que es 1 sobre 256. 256 menos z elevado a menos 8, el término 256 se asocia al valor inicial y z elevado a menos 8 indica un retardo de 8 muestras. 1 menos 1/2 de z elevado a menos 1, el denominador es típico de una serie geométrica cuya expansión es válida para z elevado a menos 1 menor que 2. Esto corresponde a z mayor a 1/2, ya se asocia a una secuencia causal. Bueno, para obtener x de n, podemos separar la expresión en dos partes aprovechando la linealidad. En este caso separamos, como indica, en dos partes, ¿no? El numerador, los diferentes numeradores con el denominador. Ahora, tenemos la parte de expansión en serie geométrica. Recordemos que 1 sobre 1 menos 1/2 por z elevado a menos 1 es igual a un n igual a 0 que tiene infinito de la sumatoria de 1/2 elevado a n por z elevado a la menos n para que z sea mayor a 1/2. Entonces el primer término se expande como. Tenemos aquí el primer término que es igual a 256 de n igual a 0 que tiene infinito con la respectiva fórmula. El segundo término se puede escribir haciendo el cambio de índice. ¿Cómo? Tenemos aquí el segundo término, tenemos la serie geométrica, pero en este caso hay un cambio de índice que es n más 8. Z elevado a menos, entre paréntesis, n más 8, que es igual a m igual a 8 que tiene infinito de 1/2 elevado a m menos 8 por z elevado a la menos m, con m igual a n más 8. Esta sería, ¿no?, la representación de m. Tenemos la secuencia de x de n al aplicar la linealidad y multiplicar por 1 sobre 256 avos. Tenemos que para n de 0 a 7, solo el primer término aporta, pues el segundo comienza en n igual a 8. Así que tenemos la secuencia, en este caso,
donde ya nos indica que de 0 tiene que ser menor o igual a n y n tiene que ser menor o igual a 7 para n mayor o igual a 8. Y aquí aparecen ambos términos, que es x de n igual a 1 medio elevado a n menos 1 sobre 256 avos por 1 medio elevado a la n menos 8. Pero se observa que en este segundo término, donde tenemos 1 sobre 1 medio, n menos 8 por 1 sobre 2 elevado a la 8, que en este caso es 256, que es igual a 1 sobre 2 elevado a la n. Es decir, que para n mayor o igual a 8 tenemos esta representación. Y finalmente se concluye que x de n, para que un medio sea igual, esté elevado a n, va a ser cuando 0 sea menor o igual a n, n sea menor o igual a 7. Y 0 va a ser n mayor o igual a 8. Y por causalidad, x de n es igual a 0 para que n sea menor a 0. La función x de n es no nula, solo para n, que es igual de 0 a 7, es decir, que es de duración finita, una ventana de 8 muestras. Y pues bueno, aquí tenemos el código de MATLAB para el ejercicio 1, donde definimos el rango de n para visualizar la secuencia, n mayor o igual a 0. La secuencia se define por x entre paréntesis 0, que es igual a 1, para n mayor o igual a 1, donde tenemos la transformada que ya podemos ver en las anteriores diapositivas. Tenemos para hallar ceros, x es igual a ceros, y también aquí tenemos la transformada. Hacemos correr el código y tenemos aquí la transformada z del ejercicio 1, donde tenemos los diferentes muestreos, ¿no? Y bueno, aquí tenemos el ejercicio 2, también su respectivo código, donde también definimos el rango. Se puede elegir hasta n igual a 5 o más para visualizar. Definimos la secuencia. Para n 0, hasta 7 se tiene x entre paréntesis n, que es igual a 1 medio elevado a n, para n mayor o igual a 8. Y aquí tenemos n menor a 8, que actúa como la función escalón, que vale 1 para n menor a 8 y 0 para n mayor o igual a 8. Y hacemos correr el código. Y bueno, aquí tenemos la transformada z inversa. Y tenemos la señal con respecto al tiempo. Continuando, aquí el problema 3.17 que nos dice que para las siguientes funciones de transferencia de sistemas discretos se sabe que son estables. Entonces hay que indicar si además estos sistemas son casuales. Entonces, primero, antes de realizar lo que son los ejercicios, hay que definir lo siguiente, que para determinar si los sistemas son causales, consideramos que en un sistema discreto es causal si su función de transferencia h de z tiene todos sus polos dentro o en el borde del círculo unitario. En el caso de estabilidad deben estar estrictamente adentro. Además, si el sistema es estable, las regiones de convergencia deben incluir el círculo unitario y extenderse hacia el exterior del polo de mayor magnitud. Y para las condiciones de estabilidad sabemos que si los polos están dentro del círculo unitario, el sistema es estable, y si están afuera es inestable. Y bueno, aquí lo que vamos a hacer es obtener los polos de cada una de las funciones de transferencia, y como el sistema es estable vamos a incluir
las, eh, las regiones de convergencia y en un sistema causal estable. Ahora bien, aquí tenemos lo que es la primera función de transferencia. En este caso solo nos vamos a concentrar en el denominador. Para hallar los polos igualamos el denominador a cero. Una vez igualado este denominador, lo que vamos a hacer es eh, resolver cada uno y hallarse los polos de esta función. En este caso, resolviendo tendríamos que los polos de esa función de transferencia es z igual a 1 es 0, z2 es un medio y z3 es un tercio. Además de que esto es el sistema es estable, también eh, esto podemos decir que la región de convergencia aquí va a ser en este caso z mayor a un medio. ¿Cómo sabemos eso? Que para la región de convergencia es aquella que es el mayor de los polos. Entonces aquí indicamos que como cumple todas las condiciones mencionadas anteriormente, entonces este sistema es causal. Pasamos al siguiente. Ahora, el siguiente igual nos concentramos en el denominador, el denominador lo igualamos a cero, hallamos los polos. Una vez hallados los polos, sabemos que el polo Z1 es un cuarto y el Z2 es menos 3 cuartos. Y dado que este sistema es estable, las regiones de convergencia que incluye el círculo unitario se extiende hacia Z infinito y además es causal porque la región de convergencia es Z mayor a un cuarto, es decir, aquí el mayor de los polos es un cuarto. Y finalmente nuestra tercera función de transferencia, que de igual manera agarramos lo que es el denominador, lo igualamos a cero. En este caso, para hacer más cómodo el cálculo, vamos a multiplicar por z a la menos 3 ambos miembros para que nos quede una ecuación que se pueda resolver. Y en este caso, los polos de esta ecuación resultarían en z1 igual a 0,79, z2 a menos 4 tercios, z3 a menos 0,39 más 0,68j y z4 a menos 0,39 menos 0,68 en j. Ahora vamos a pasar a un código en MATLAB. Aquí en el código en MATLAB lo primero que vamos a hacer es definir lo que son nuestras funciones de transferencia, es decir, anotarlas, en este caso, tanto en numeradores y denominadores. Aquí vamos a definir las tres funciones de transferencia que nos da el problema. Además de eso, vamos a decir que grafique lo que es el mapa de polos y ceros y además dibuje el círculo unitario para mostrar que estos sistemas son estables y además además de mostrar los polos igual obtener lo que es la región de convergencia. Y bueno, corriendo el programa, aquí nos muestra lo que es el círculo unitario y de cada una de las funciones de transferencia. En este caso aquí de la 1, 2 y 3 nos muestra que estos sistemas son estables, ya que como podemos apreciar, tanto los polos, todos los polos se encuentran dentro del círculo unitario y además, bueno, la región de convergencia, que es círculo, el círculo azul.